Buenos días. El tema de hoy que te quiero comentar es eh, la privatización de AISA que está pensando el gobierno, la empresa que provee agua potable. Bien, hay muchísimas opiniones en contra, ¿sí? Tanto de funcionarios como de los usuarios. Me gustaría leerte, por ejemplo, a ver, algunas de las quejas, ¿sí?, de los usuarios de AISA, porque a mí me preocupa, ¿no?, que se privatice esta empresa, que se privatice una empresa pública. No estoy en contra de las privatizaciones, pero me parece que tiene que ser muy necesario, muy imprescindible, ¿no? Que no hay otra alternativa mejor, porque el país, así como los argentinos en Argentina, tenemos que aprender a vivir sin inflación, a dominar la inflación, a tener una inflación estable de un máximo de 3-4% anual, que todavía no aprendimos, no hemos aprendido, ¿no? Cuando todos los países del mundo aprendieron, la gran mayoría de los países. También deberíamos aprender, me parece, a administrar empresas públicas de una manera honesta, efectiva, eficiente, para evitar tantos dramas que traen las privatizaciones, que lo ha demostrado la historia en Argentina y en otros países. Es como que entregar una parte de la soberanía y de las riquezas argentinas al extranjero, o inclusive podría ser también a algunas empresas privadas argentinas que, digamos, que solamente se mueven por el interés de lucro, que es por eso, claro, se produce una especie de conflicto, ¿no?, serio entre la necesidad de una empresa privada de ganar dinero produciendo un servicio y la necesidad de la nación de que el servicio público llegue a todos los lugares, aún donde no es rentable establecer un servicio de agua potable. Y es perfectamente posible. He leído un poquito la historia de Obras Sanitarias de la Nación, que fue la primera empresa que tuvimos estatal, ¿no?, proveedora de agua. Y es maravillosa la historia. Bien. Los usuarios de AISA concentran sus quejas principalmente en fuertes aumentos en las facturas vinculados a la quita de subsidios. Bueno, siempre vivimos subsidios y no era ningún problema, ¿eh? Como si el subsidio fuera que se va a quebrar el país. No, porque fíjate, yo estaba viendo que hace unos años, ¿sí?, o hace no mucho tiempo, durante este gobierno, tuvieron que subsidiar a AISA con dos partidas grandes de dinero. Bueno, lo mostraron dos importes, no sé cómo fue el detalle, pero si no me equivoco, fueron aproximadamente 300.000 millones de dólares que necesitó AISA de ayuda del gobierno, ¿sabes? Pero ese déficit también puede tener una relación muy cercana con los desaguisados que se hicieron en la empresa,
no te olvides que durante el gobierno de Alberto Fernández se despilfarraron 5.000 millones de dólares. 5 millones de dólares. Y estamos hablando acá de que el gobierno, 300.000 millones de pesos de subsidio, que equivalen a qué? A menos de 300 millones de dólares. ¿Viste? Por ejemplo, 1.000 millones de dólares equivalen a, no tengo acá la calculadora, pero 1.000 millones de dólares equivalen, ¿sí? Algo así a como, debe ser, si no me equivoco, capaz que era un desastre que iba así en ese momento, pero 1.000 millones de dólares equivalen aproximadamente a 700 millones de dólares. O sea, si el dólar costara 1.000 pesos, ¿sí? Si el dólar costara 1.000 pesos, 1.000 millones de dólares son 1.000.000 de dólares, ¿viste? Aunque parezca mentira, 1.000.000 de dólares nada más. Porque 1.000.000 de dólares, 1.000.000 de dólares por 1.000 son 1.000 millones de pesos, ¿comprendés? Entonces no tiene relación el hecho de subsidiar a la empresa con 300 millones de dólares cuando se despilfarraron en 4 años 5.000 millones de dólares, ¿entendés? Y además se dieron aumentos catastróficos, que por ejemplo 200 y pico por ciento de un día para el otro, ¿me entiendes? Lo cual no sucede, no sé en qué país del mundo sucede, ¿no? En el gobierno de Javier Milei, entre otros desaguisados que hubo y que hay. Entonces, fíjate que no nos tenemos que asustar porque el gobierno tenga que subsidiar. Hay muchísimos países del mundo que subsidian, muchísimos, los servicios públicos. Entonces, pero además, digamos, cuando se administra bien, no importa que haya que subsidiar, porque el país va a funcionar como un cohete a la luna, ¿entendés? Si lo administramos bien, por más subsidio que paguemos, ¿viste? Por eso el país tenemos que aprender a administrarnos, tenemos que aprender a organizarnos, tenemos que aprender a coordinar las actividades económicas para que el país tenga un desarrollo integral en cada rincón del país, en todos los lugares más recónditos del país, hasta los lugares más recónditos, quiero decir. Entonces hace falta planeamiento, ¿no? Hay que planear hacer un plan de gobierno que permita que todo el país se desarrolle. Tenemos que cuidar entonces las exportaciones para poder, y para ello necesitamos cuidar el tipo de cambio, no obligar al tipo de cambio a ser bajo, ¿no es cierto? Sí, el precio del dólar en Argentina. Y tantos, ¿no?, errores que estamos cometiendo, que se pueden corregir perfectamente, ¿sabes? Entonces, hay mucho que decir acerca de las bondades de poder tener una empresa pública en lugar de que sea privada. Bueno, entre los reclamos, como te decía, está la facturación excesiva, incrementos abruptos en las boletas sin que se registren fugas o pérdidas de agua. Es propio de este gobierno, todo exagerado, una exageración máxima, ¿viste? Para el cobro de facturas, para los ajustes, para pedir deuda, increíble, todo muy desastre. Y sin embargo, bueno, el presidente es aplaudido muchas veces por los empresarios y otros grupos argentinos. Bueno, no todos aplauden, ¿no? Pero sería bueno que digamos que estudiemos un poco más todos los argentinos el tema de cómo se está llevando la economía, de leer también las voces disidentes, ¿no?, del gobierno. Bueno, dije facturación excesiva, cobros indebidos o sobrefacturación. Dificultades para obtener explicaciones claras sobre aumentos en las tarifas por parte de la empresa. Y esto tiene que ver con lo que vengo diciéndote. Tiene que haber un órgano de control que controle las empresas públicas una por una, ¿me entendés?
Tiene que haber control de los actos de gobierno también cuando administran empresas públicas. Por mínimo que sea el control que se realiza en una empresa, que se hubiera hecho durante el gobierno de Alberto Fernández, a la empresa AISA, hubieran descubierto que había montones de desaguisados, montones de actos de corrupción, por poco que revisen. Bien. O sea, yo creo que podemos, es segurísimo que podemos. Como ya en Europa hay muchas empresas públicas que funcionan bien y que tienen otra cultura, ¿no? La cultura, por ejemplo, de la honestidad también, que todavía les queda, ¿no? A los europeos. Porque el mundo se está corrompiendo a pasos agigantados, pero en Europa todavía se mantiene esa rigurosidad, ¿no? En la administración, por ejemplo, Alemania, que es un país ejemplo, más de una vez lo mencionan, en ese sentido. Bueno, ejemplo en el tema de la administración pública, bueno, no digo en todo, por ejemplo, Alemania era famosa y sigue siendo, creo, por la fabricación de materiales de precisión, ¿no? Y bueno, ahora sí, Japón puede haber avanzado y otros países, pero Alemania tiene algunas virtudes importantes, ¿no? En cuanto a la administración, a la organización, y bueno, tenemos que aprender de esos países lo bueno que tienen. Y Argentina, en la época de obras sanitarias, se administraba muy bien. Ahora te voy a leer un segundito, ¿sabes? De obras sanitarias. Bueno, se quejan de la falta o baja presión de agua. Zonas enteras de la ciudad llegan a reportar días sin suministro suficiente para llenar los tanques de agua. ¿Sabes? Bueno, vos me estarás por decir entonces, y siendo que AISA es una empresa estatal, por lo menos así la definen jurídicamente, ¿por qué yo me quejo de AISA? Bueno, porque no es la mejor, me parecería que es la mejor configuración jurídica, ¿sabes? Porque dicen que el 90% del Estado, de un Estado que no funciona muy bien en la administración estatal, que en los últimos gobiernos no está funcionando nada bien, que depende mucho también de la administración del Estado. El día que sepamos elegir y que haya candidatos preparados para gobernar bien y que sepan gobernar y gente que sepa elegir, entonces no va a haber ningún problema, todo puede ser público, no habría ningún problema. Y todo daría buenas ganancias e iría de maravillas. Si no tenemos un gobierno honesto, no. Por más que privaticemos todo, va a ser peor todavía. Va a ser peor todavía. Lo fundamental es que tengamos un gobierno serio, responsable, prudente, ¿entendés? Eficiente, que sepa administrar, en el que no haya corrupción. Y si hay corrupción y hay que hacerle juicio político a uno o a quien sea, se le hace juicio político. Y en Argentina ni siquiera se habla de juicio político muchas veces, cuando es imprescindible. Además, la empresa AISA tiene un 10%, dice, de capital privado que de alguna manera pertenece al personal, ¿no? A los empleados de la empresa. Y eso es una situación un poquito, me parece, no tan congruente desde el punto de vista moral con lo que es una empresa pública, porque o es pública, bien pública, y hace contrataciones como hacen todas las empresas públicas para hacer obras, que muchas veces las empresas públicas contratan a una empresa privada para que haga tal o cual obra, ¿no es cierto? Eso está bien, o mejor dicho, no sé, ojalá que las empresas sean argentinas las que contratan, pero yo me refiero a que cuando la configuración jurídica ya contempla que hay un grupo de personas, ¿no? Un 10% por ejemplo, en este caso los empleados serían los dueños de cierta manera. Bueno, pero hay un conflicto de intereses, porque por una parte la empresa tiene que llegar a todos los sectores, ¿no? Aunque no demos ganancia, aunque la empresa pública es lo que tiene, eso es lo que tiene de bueno, que aunque produce déficit no importa, porque eso tiene un resultado
muy positivo, muy bueno con el tiempo, ¿no es cierto? Porque estamos desarrollando el país, es lo mismo que la salud pública, tenés que pagarla, pero que tiene un beneficio enorme, ¿sabes? Que si no haces ese gasto en educación, también en educación pública, bueno, tenemos muchísimos profesionales que se han recibido en la universidad pública y se pasan la vida alabando la universidad pública. Y salieron grandes hombres de la universidad privada, pública. ¿Entendés? Deficiencias en reparaciones, desbordes cloacales e inundaciones, canales para realizar una queja formal, ¿ves? Por eso yo te insisto con los organismos de control. Por ejemplo, en AISA yo ya había hecho un video, ¿no? Y había comentado, si no me equivoco, sí, dentro de ese video, que, bueno, en una localidad de la provincia de Buenos Aires, AISA tenía que poner una oficina de atención al público. Era lo mínimo que tenía que hacer en una localidad importante. Pero no puso la oficina. Entonces la atención era virtual, ¿no? Y con todos los problemas que conlleva, porque hoy en día no te pueden poner un robot para atenderte. ¿Viste? Tenemos que terminar con esa manera virtual de atender a la gente. Y los vecinos tuvieron que quejarse porque no ponían una oficina de atención personal. Bueno, pusieron la oficina, atendieron personalmente al público y bueno, en parte lo solucionó el problema porque está muy generalizado el hecho de que no, tenés que hablar por teléfono y pasarte media hora intentando comunicarte y capaz que no lográs tu cometido, ¿no? de que te escuchen bien. Y así van las cosas, o por correo electrónico, o no sé, por el mismo correo que está dentro de la página, por favor indique tal o cual cosa que quiera averiguar. ¿Por qué por qué no nos atendemos por teléfono, telefónicamente, y hacemos todo más sencillo, más rápido? ¿Sí? Pero eso depende de nosotros los argentinos, no de una empresa privada, depende de la idiosincrasia que tenemos, de la cultura, la cultura de servicio al prójimo. La cultura, no sé si puedo decirlo, ¿no? De la empatía, que todo el mundo se queja de falta de empatía cuando va a un hospital o cuando va a una empresa pública o privada también, muchísimo con la empresa privada sucede. Es que entonces tenemos un problema moral los argentinos, profundo, como lo hay también en todo el mundo, ¿sabes? Pero por eso yo te digo, hay propuestas que yo hago en este lugar, ¿no? Que a mucha gente puede parecer desopilantes o imposibles, pero es la mejor propuesta que te puedo hacer. Por ejemplo, bueno, trasladando este tema a otro ya, nada que ver con AISA, ¿no? El hecho, por ejemplo, del matrimonio homosexual. No tendría que haber matrimonio homosexual. Y tienen que ver esa ley inmediatamente. Y te lo digo así, boca a boca de jarro, pero ya lo expliqué mucho, ¿no? Y lo voy a seguir explicando, ¿sabes? A ver si busco más argumentos todavía para explicar y explicar, ¿no? De modo que, junto con otras personas que luchan, por así decir, para que se deroguen muchas leyes, bueno, se comprenda que, bueno, no puede haber un matrimonio hombre con hombre y mujer. Entonces, ¿qué pasa si hacemos eso? Entonces somos los mejores. Si el mundo está avanzando el matrimonio homosexual, que no llegó a tantos países, no pensemos que están todos los países, menos de la mitad de los países del mundo creo que lo tienen. Y ya hay un país que lo derogó. Entonces, si todos los países se equivocan y nosotros dejamos de equivocarnos, pasamos a ser los mejores, ¿te das cuenta? Somos los mejores. Entonces yo no quiero proponerte que seamos los peores, como seríamos los peores cuando tenemos una ley de matrimonio hombre-hombre y mujer-mujer, ¿comprendés? Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, vas a ver que hay que pensarlo el asunto. No es que el mundo cambió, no, lo cambiamos nosotros para mal, ¿sabes? Bueno, acá hay una opinión, ¿no? De una persona que dice: se genera reclamo y nada sucede. Nadie se comunica para decirte si se leyó, si se habló con AISA, si está bien mi reclamo o es una pavada.
Nadie nunca aparece para asesorarte. Hace meses que estoy esperando y como todos dicen, llamás y te dicen tu número de reclamo, pero cero movimiento en el caso. El WhatsApp me dice que no existe el número de reclamo que pongo, solo por mail es que puedo ir sumando elementos a mi caso, a mi situación, ¿no? Entonces, te das cuenta de que supongamos que hay una ley que dice que tiene que haber atención telefónica, sí o sí. Bueno, sería todo más sencillo, mucho más fácil, más agradable de realizar. Un trámite, cualquier situación de reclamo. ¿eh? Bueno, y acá se refiere también a una campaña contra la privatización de AISA, ¿sí? En la cual redoblan las críticas al convenio con Mecorot. Mecorot es una empresa privada, ¿sí? Proveedora de agua, que tiene muchos reclamos, muchas quejas de parte de los usuarios. Y bueno, acá yo podría hablarte todo, ¿no? El tema del artículo este que lo menciona, pero hay una campaña que está haciendo un grupo de periodistas, creo, ¿no? Especialmente, y políticos también, ¿no? Que, bueno, que quieren que no se privatice. Y ojalá que hagan todo lo posible y consigan que no se privatice AISA, ¿comprendes? Pero no va a costar mucho dinero, inclusive soberanía, ¿sabes? Menos soberanía que vamos a tener sobre nuestro país. Hay mucha soberanía que parece estar regalándose. Hay una mujer, Silvia Ferreira, que es simplemente locutora o periodista, ¿no? Sí, digo simplemente, pero que no es, digamos, muy famosa. Pero está batallando, ¿no? Y eso es admirable, como, sí, hay otra mujer también que es ingeniero y que se llama María Eva Koutsovitis, algo así, Koutsovitis, que trabajan, creo que, por honores, porque nadie les paga para que hagan esta campaña, ¿sabes? Por amor al país. Hay gente que trabaja por amor al país, aunque no le paguen nada. Mirá que bien. La dirigente, ¿no? Silvia Ferreira, recordó que el espacio se conformó luego de que el gobierno nacional avanzara con la normativa que habilitó la privatización de la empresa estatal y modificó el marco regulatorio del servicio. Desde entonces reúne a foros hídricos históricos del conurbano bonaerense, sindicatos, organizaciones ambientales y espacios territoriales que durante décadas participaron de las luchas por el acceso al agua y al saneamiento. Bueno, se refiere a Silvia Ferreira, ¿eh? Y bueno, ahora se refiere también al antecedente de los años 90 de Carlos Menem. Bueno, en este sentido, en este orden, ¿sí? De cosas, bueno, me parece que esto sí que es uno de los errores grandes que cometió Carlos Menem, las privatizaciones, el ferrocarril, y bueno, porque no todo fue malo, ¿no? Con Carlos Menem, pero los errores fueron grandes errores también, ¿sabes? Bueno, yo he resaltado una frase, ¿no? El nuevo esquema regulatorio no incorpora salvaguardas suficientes para impedir que vuelvan a repetirse problemas similares a lo que ya sucedieron. El Estado, otro pasaje dice, el Estado deja de asumir un rol central en el financiamiento de las obras de infraestructura, importantísimas.
Cuestionan también la flexibilización de algunos controles regulatorios, los flexibilizan. Modificaciones vinculadas al derecho al agua y a las nuevas condiciones previstas para la expansión del servicio, para expandir el servicio a los lugares más recónditos, podemos decir, ¿no? Nos preocupa especialmente que las inversiones de las empresas privadas, ¿no?, terminen concentrándose, o AISA también creo, en zonas más rentables, dejando nuevamente relegados a los barrios populares, advirtió Ferreira. El cierre de oficinas comerciales, critica Ferreira. La reducción de personal y la paralización de programas como Agua más Trabajo, Agua más Cloaca. Bueno, estoy hablando de Mecorot, ¿sí? Una empresa privada que tuvimos en Argentina y que todavía creo que está. No nos parece que una empresa con esos antecedentes, porque ya tenía antecedentes malos, tenga la posibilidad de intervenir en la gestión de un bien común como es el agua. Una empresa privada como Mecorot. Y se basa todo esto en denuncias formuladas por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos respecto del accionar de Mecorot en los territorios palestinos ocupados, y reclamó que el Estado priorice la participación de organismos públicos nacionales, universidades e instituciones especializadas en recursos hídricos. ¿Sí? La campaña contra la privatización continúa impulsando pronunciamientos institucionales contra la privatización. Ferreira no opina que fueron presentadas iniciativas en más de 10 consejos deliberantes del conurbano bonaerense y al menos 5 de ellos, Quilmes, Lanús, Loma de Zamora, Almirante Brown y Avellaneda, aprobaron declaraciones de rechazo al proceso de privatización. Creemos que todo lo que haya que mejorar en AISA puede hacerse con una fuerte presencia del Estado. La privatización representa un retroceso y vuelve a poner en riesgo el acceso al agua, sobre todo en los barrios más populares. No queremos repetir una experiencia que ya demostró sus consecuencias, dice Ferreira. Bueno, ahora se refiere, viste que se habla de un formato jurídico de la empresa AISA. A ver, espera. Que es lo que creo a lo cual se refiere ahora. Burocracia estatal versus objetivos sociales. ¿Sí? Es un formato jurídico que no favorece que se cumplan los objetivos sociales de la empresa. Su condición de empresa mayoritariamente estatal genera tensiones, ya que busca equilibrar una rentabilidad corporativa que cubra los costos operativos y de inversión. Es como si fuera una empresa privada entonces. Con la provisión de un derecho humano esencial. Después, dependencia de subsidios y déficit. Durante gran parte de su historia reciente, AISA operó con un alto déficit operativo. En 2023, por ejemplo, con 117.000 millones, que son menos de 100 millones de dólares. Fíjate, no es una fortuna para un país como Argentina. Transparencia en las contrataciones y monopolio, ¿ves? Te vuelvo a repetirte lo del control que necesitan. En las contrataciones y monopolio, para contratar, que haya transparencia. Porque es una empresa del Estado, contratada por el Estado, pero está sujeta al derecho privado en algunos procedimientos.
Y después contexto reciente, ¿no? De problemas. Además, el gobierno de Macri, ¿viste? De Milei, se propuso aumentar mucho las tarifas para que parezca una empresa rentable, ¿no? Porque entonces así la puede vender mejor. Entonces no tuvo empacho en cobrarte una tarifa exageradísima para poder vender la empresa y además traer más problemas después con la entrega de una parte de un tesoro nacional que es una empresa tan importante como AISA. ¿Sí? Me refiero, yo te dije AISA, pero puedo decirte obras sanitarias también, ¿no? Obras sanitarias me parece que es el título más original, más, ¿cómo te diría? Más acertado para una empresa como esa empresa proveedora de agua potable. Agua sanitaria, ¿viste? De la nación. El juez Marcelo Casalino procesó a exfuncionarios y destacados empresarios argentinos, como Aldo Roggio, bajo cargos de defraudación al Estado y pago de coimas para direccionar adjudicaciones y reactivar pagos adeudados. Fíjate cómo acá lo más importante es que si somos honestos, no importa que sea, no sé, que la agarre la compañía, que la comande, bueno, un ejemplo exageradísimo, supongo que sea George Soros el presidente, pero no, es imposible ponerlo como ejemplo acá, una empresa, presidente de una empresa privada. Pero, no, o mejor dicho, con más razón todavía, si hay un mínimo de honestidad en el país, eh, y un máximo siempre, mejor dicho, de honestidad, bueno, entonces, ¿qué problema vamos a tener? Ninguno, absolutamente ninguno. Vamos a tener ganancias, aun cuando tenga que recibir subsidios, porque el país gana como país, ¿entendés? Pero como país entero, ¿viste? No como una parte gana del país y otras partes viven en la miseria, ¿sí? Durante la gestión estatal bajo la presidencia de Mariana Galmarini, el gobierno nacional auditó y denunció irregularidades que habrían costado, y en otro lugar dicen 5.000 millones, ¿no? 4.800 millones de dólares, ¿sabes? ¿Sabes que si esto lo multiplicás por pesos hoy en día? Yo con el resultado estoy haciendo así, a grosso modo, 4.800 más, suponete, un 50%, ¿no? Ponele que sean 70, ¿eh? 7 billones de pesos, ¿sabes? Son 7 billones de pesos, millones de millones. Lo que despilfarraron en el gobierno de Mariana Galmarini. Bueno, explica todos los gastos innecesarios, ¿no? Bueno, acá hay una frase que es parte de una noticia del año 24, ¿sabes? Septiembre 24. Y explica que también los funcionarios, ¿sí?, principales de AISA tenían un salario de 6,3 millones de pesos mensuales, cuando en la empresa bonaerense, el mismo tipo de empresa que brinda el servicio de agua, un director cobra 2,8 millones de pesos.
Bueno, supongamos que por el cargo de director merezca un poco más de 2,8 millones, ¿no? Pero es lo que está, es digamos, la situación de ese momento, ¿eh? Que ahora sería mucho más dinero con la inflación que hubo, ¿no? En estos 2 años. Bueno, pero entonces te das cuenta que eran más de 6,3 millones que ganarían estos señores y 2,8, un poquito más de 8 millones de 2,8 que ganarían en otras empresas. O sea, acá el problema está en la gran desigualdad que había, ¿no? Escandalosa. Y mira, ah, mientras que ABSA, una empresa del interior del país, 72 pesos por metro cúbico, 72, y OCE, otra, 143 pesos por metro cúbico, AISA, 621 pesos por metro cúbico. O sea, 9 veces más que ABSA, y, y más de 4 veces más que OCE, ¿entendés? Entonces hay cuestiones que son un poco inexplicables, ¿no? Y difíciles de entender, ¿sí? Acá se triplica la factura de AISA con barrios enteros sin agua potable ni saneamiento, habiendo varios enteros que no tienen agua potable y no tienen ningún saneamiento, triplicaron la factura de AISA, ¿sabes? Y la capital, el AMBA, o sea, sí, capital federal y conurbano, área metropolitana, sube 209% de un día para el otro, fíjate. Eso pasa solamente en gobiernos como de Milei, solamente. Sin ánimo de criticar a la persona, porque no sé, a Javier Milei, porque, ¿cómo te puedo decir? A ver, ¿acaso es la única, digamos, exageración que hizo Milei? Empezó el primer mes devaluando de una manera exageradísima, ¿no? Y bueno, el oficialismo recurre a tarifazos con la boleta de agua que deteriorarán más aún los ingresos populares, porque claro, esta es parte del salario que pagás. En Bolivia había una empresa privada, hace unos años creo, que llegó a cobrar por el servicio de agua casi o justo la mitad del salario, la mitad de un salario, ¿viste? Por el servicio de agua. Y querían cobrar también por el agua de lluvia que cae en los techos, y entonces no sé qué razonamiento extemporáneo hicieron y querían cobrar el agua de la lluvia. Pero además, claro, ponían aumentos grandes porque la querían privatizar, entonces un desastre para privatizarla, después privatizándola, y después también volviendo queriendo después queriendo recuperar la empresa, porque llega un momento que vamos a querer recuperarla, ¿viste? 30 años de alquiler, por así decirlo, ¿no? 30 años de concesión. Es momento, dice. Bueno, primero dijo, ni el Estado capitalista, ni los privados al frente de este servicio fueron capaces de garantizar el pleno acceso de la población al agua potable y cloacas. Pero te das cuenta, fíjate, volvamos un poco al tema de la época de Alberto Fernández, cuando hubo esa fiesta de despilfarro de billones de pesos argentinos, billones de pesos con B larga. Pero digo,
porque además lo usaban como caja política, no era la única vez que sucedió eso. Antes en la historia también parece haber ocurrido. Entonces, si lo usan como caja política para sacar dinero, primero que es algo que, digamos, parece surrealista, ¿no? ¿Cómo vas a sacar dinero a una empresa pública para hacer caja política? No, es, digamos, en Alemania, ¿qué dirían en Alemania, digo yo, no los alemanes? Y otros países serios, ¿no? En ese sentido, digo, ¿eh? ¿Qué dirían? Bueno, entonces te das cuenta, tenemos que poner orden dentro de nosotros, ¿no? Dentro de nuestra alma, ¿no? Tenemos que poner un poco de orden. Y quizás tendríamos que ir los 46 millones de argentinos al confesionario, ¿no? Y confesarnos todos. Bueno, no quiero ofender a nadie, por favor, simplemente digo que quizás tendríamos que arrepentirnos los argentinos como país, ¿entendés? Como país, de no haber aprovechado las riquezas que tenemos, ¿sabes? Es momento de someter a AISA al control de los trabajadores y usuarios, ¿eh? Control de los trabajadores y usuarios, y así dirigir sus recursos a la extensión del agua corriente y las redes de cloacas. Decime, ¿es difícil? ¿Es difícil? No, ¿no es cierto? Bueno, eh, y fijar tarifas acordes a las necesidades sociales. Pero cuántos años hemos pagado en Argentina, durante cuánto tiempo hemos pagado moneditas de la tarifa de obras sanitarias, como se llamaba antes. Moneditas pagábamos. Pero así como te lo digo, moneditas. Entonces pagábamos pagábamos un poco más de moneditas y hubiésemos expandido más todavía el servicio. ¿Entendés? Y si revisamos bien cómo es la empresa, cuáles son los números, ¿viste? Del balance, probablemente nos daremos cuenta de que no es tanto drama, ¿viste? No es ningún drama. Y con tarifas razonables se puede expandir el servicio por todo el país. Que dejen revisar a un pequeño grupo de contadores o de gente experta cuáles son los números de la empresa, ¿viste? Totalmente independientes. Y que nos cuente a ver qué se encuentran ahí cuando van a revisar todo. Disculpame que parezco, como digo, que sospecho de todo. Pero bueno, es que parece que la caja del gobierno, el gobierno es una caja que no están dispuestos a compartirla con nadie, parecería. En el sentido de la información, por ejemplo, ¿sabes? Tiene que haber información. Tiene que haber más transparencia. Organicémonos en cada barrio para rechazar el tarifazo y exigir las obras faltantes para poder acceder a estos servicios públicos. ¿Sí? En Bolivia, derecho fundamentalísimo, ¿sí? El derecho al agua. El agua es un derecho esencial para la vida. No puede ser objeto de apropiaciones privadas ni concesionados. Ni siquiera concesionados. Es obligación del Estado proveer servicios básicos de agua potable y alcantarillado, garantizando su universalidad, calidad y tarifas equitativas. Tarifas equitativas. Tuvimos un siglo, tuvimos tarifas equitativas en AISA o Aguas Argentinas o obras sanitarias, ¿sabes? Artículo
373 de la Constitución boliviana. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado proveerá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. Bueno, dice que todos los recursos hídricos, sí, subterráneos, superficiales, no podrán ser objeto de apropiaciones privadas. ¿Sí? El artículo 20. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. Bueno, acá dice también empresas mixtas contempla, ¿viste? Pero aún ahí, ¿viste? Me parece que habría que ser muy prudente, ¿entendés? Muy prudente. Algo que estoy notando, sí, que impera mucho en algunas partes del país y en otros países, es el sistema de cooperativas, ¿sabés? Que está muy bueno, ¿viste? Cooperativas. Bueno. Bien, acá entonces tengo también, bueno, más quejas, ¿no es cierto? AISA, privatización de AISA, genera alerta, denuncian peor calidad del agua y suba de tarifas a usuarios. Mientras avanza el proceso de traspaso de AISA, organizaciones advierten sobre incremento de despidos, de reducción de personal y riesgos sanitarios. Mucha gente, escuchame, tiene temor de las grandes tarifas que van a cobrar, ¿viste? Y de las dificultades que vamos a tener para que se expanda el servicio por todo el país. O sea, me parece tan triste, me parece tan lamentable que no hagamos nada para frenar esta privatización. O que lo que hagamos no sea suficiente, ¿sabes? Qué bueno que sería que los jueces, los legisladores, diputados, senadores, los políticos, gobernadores, intendentes, todo lo que tiene una función ejecutiva o legislativa o judicial, que nos demos cuenta todos, ¿no? Del peligro que corre esto de empezar a vender empresas estatales, ¿sabes? Demandas judiciales y movilizaciones contra la privatización. Usuarios de AISA y diferentes organizaciones
bueno, están trabajando, ¿no? Y muchas acá las mencionan, no puedo no leerlas todas. Denuncia la demanda graves violaciones al derecho humano al agua potable, la salud y la democracia participativa ambiental. Algo que no tendremos si se privatizan, peor todavía que ahora quizás, ¿no? Subsidio al consumo de agua en el mundo. No existe un registro exacto que contabilice el número exacto de las naciones del mundo que subsidian, ¿no? Pero los informes internacionales indican que es una práctica generalizada los subsidios. Más de 164 mil millones de dólares, o sea, aproximado el 0,5% del PBI mundial, se destina anualmente a subsidios de agua potable. Fíjate que es el 0,5% del PBI mundial, la mitad del 1%, solamente para subsidiar el agua, ¿me entendés? El agua, nada más. Y el saneamiento en el mundo en vías en desarrollo, en vía de desarrollo. O sea, el uso de subvenciones varía de acuerdo con el nivel de desarrollo de cada país. En América Latina es una de las regiones donde más se utiliza el esquema de subvencionar, destinando entre 5% y 10% de su PBI en subvenciones. Y Argentina siempre hizo así desde que yo nací en Argentina, en el 48. O sea, a ver, ¿cuánto fueron el servicio de agua, de luz, de gas en Argentina? ¿Un problema? El teléfono inclusive nunca fue un problema. Escuchame, nunca. Y bueno, acá hay otra queja que dice que en algunos lugares se subsidia, ¿sí?, desproporcionadamente a los sectores más ricos que están conectados con las redes de agua, ¿sabes? Bueno, ahora el consumo del subsidio al consumo de agua en Europa, que está muy subsidiado. Y bueno, se refiere a Néstor Kirchner también, que es el que creó la empresa AISA. Y me parece ahí que hubo un error, ¿sabes? No soy muy, en esto te aclaro que no soy muy técnico, ¿no?, respecto de qué es lo que quiso hacer, de cómo, digamos, opinar sobre lo que hizo Néstor Kirchner, pero por lo poquito que leí me parece, ¿sabes?, que Néstor Kirchner quizás se apoyó un poquito a tomar esta decisión y quizás debieron hacer un estudio más profundo. O me pregunto, ¿por qué dejó de ser obras sanitarias, ¿sabes? Porque habla maravilla de obras sanitarias. Fue creada en 1912, empresa estatal centralizada y una verdadera escuela de ingeniería sanitaria. Funcionaba bajo el modelo de un organismo público autónomo encargado del estudio, la construcción y administración de redes de agua potable y cloacas en Argentina. Autoabastecimiento. La institución operaba con un alto grado de independencia industrial y logística, llegando a fabricar su propio mobiliario de madera en sus talleres y contando con un robusto respaldo estatal. Acá hay otro problema importante de conocer. Muchas veces, ¿sabes? Primero, ¿sabes por qué?
obras sanitarias comenzó a fallar? Cuando comenzaron a sacarle, a retasearle presupuesto del Estado, ¿sabes? Porque con presupuesto del Estado la empresa funciona extraordinariamente bien, pero eso, pero de una manera como si tuviera muchísima ganancia de dinero, ¿sabes? Entonces, claro, con el hospital público, ¿cuál es el problema? No le dan el dinero suficiente, ni siquiera un mínimo de dinero suficiente al hospital público. A la escuela pública le dan dinero, falta muchísimo dinero para la escuela pública, ¿sabes? Que está, el dinero está, pero no se lo dan. No se lo dan a la escuela pública. Por eso la escuela pública podría ser mucho mejor. Y bueno, tenemos que querer que sea, simplemente, querer que sea mejor y darle el dinero que merece la educación pública. Y no darle dinero que no merecen a otras instituciones que son subsidiadas, ¿sabes? Creada el 27 de julio de 1912, hace 114 años, ¿no? Fue fundada. La empresa pública fue pionera en América Latina, obras sanitarias, ¿no? Llegó a administrar una de las redes de servicios más grandes del continente, con 7.890.000 metros de cañerías. Excelente técnica. Durante la primera mitad del siglo XX, se destacó por su envergadura, la calidad de sus obras y la excelencia de sus profesionales técnicos. Hablamos de obras sanitarias. Autoabastecimiento. La institución contaba con un control estricto de calidad, un archivo propio de millones de planos sanitarios y talleres en los que fabricaban sus propios materiales, siendo pionera en las pruebas de artefactos. Etapa de declive. Bueno, fíjate cuándo empezó la etapa de declive. Y dice 1955-1993. Bueno, el declive no terminó nunca, me parece, porque en 1993 creo que la privatizó Carlos Menem y ahí, bueno, ahí empezó también otros problemas, ¿entendés? 1955 cuando terminó el gobierno de Perón. Entonces, falta de inversión. Acá tenés la palabra clave, falta de inversión, ¿viste? A partir del derrocamiento de Juan Domingo Perón, la empresa sufrió una disminución drástica de los presupuestos de inversión y se descuidó el mantenimiento preventivo. Ineficiencia y déficit. En las décadas previas a su cierre, la eficiencia operativa se convirtió en un desafío constante. Eficiencia operativa. Seguramente que vos en aquel entonces llamabas por teléfono a obras sanitarias y no había ningún problema. Te atendían enseguida, llamabas por teléfono y ya está. Solucionabas, eran los pequeñísimos problemas que habría, los solucionabas en el momento. Hoy vas a una oficina de obras sanitarias y buenos días, ¿qué desea? ¿Qué tal? Bueno, esto como no, ya está solucionado. Los problemas de gestión y administración terminaron siendo grandes ineficiencias. Deterioro del servicio. Las pérdidas de agua en la red de distribución llegaron a ser muy altas y la calidad del servicio no siempre cumplía con los estándares esperados. Esto después de 1955. Bueno, y así van las cosas, ¿no? En Argentina. Bueno, creo que esto es todo por hoy quizás, ¿no? Porque hay mucho para hablar de aguas argentinas, hay mucho que podía comentarte. Es lo poco que yo te pude comentar, ¿sabes? Y
esto no es que sea que no sea una queja, un lloro, viste, una lamentación amarga, ¿no? De cómo están las cosas en Argentina. Simplemente quiero hacer un llamado, viste, humilde y fervoroso a todos los argentinos para que, si puede ser nuestra la empresa, ¿por qué no la cuidamos? Y disfrutamos de la empresa también. Bien, nada más por hoy. Que Dios te bendiga, gracias.